Hoy vengo a recordarles todas las mentiras que nos ha dicho este gobierno farsante, todas las mentiras con las que ha ganado el voto y ahora está sentado ahí en el trono como si fuera que solo él decide las cosas del país. Vean esto lo que dijo. Un costo de combustibles más bajo, vamos a invertir en distribución y transmisión eléctrica, vamos a refinar nuestro petróleo aquí para tener diésel y spray oil a bajo costo. Vamos a bajar también los combustibles, que por ende va a reducir el costo del transporte público, el transporte de carga y el costo de los agricultores pequeños y medianos. ¿Los combustibles implica darles más subsidios o cómo es que usted lo ve? Significa ser efectivo. ¿Cómo vamos a ser efectivos? Tenemos que repotenciar dos refinerías, Esmeraldas y La Libertad, y nosotros refinar el diésel. ¿Por qué solo el diésel? No el Super, no Ecopaís, no el Extra, no el Ecoplus Plus, ni nada de eso. Porque el diésel es lo que está más relacionado con el costo de la vida. Y también, de acuerdo a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, es el último combustible que se va a dejar de consumir. Entonces es importantísimo pensar no solo al mañana, sino pensar en los próximos 15 años. No vamos a tocar el bolsillo de los ecuatorianos. Es más, le vamos a bajar el costo de los productos. En la parte de combustible, vamos a bajar el costo de combustibles, vamos a bajar el costo del diésel para los agricultores y los transportistas. No vamos a tocar, ni pensamos tocar subsidios al diésel que tienen una directa correlación con la inflación, tienen una directa correlación con el costo de la vida, con el transporte, con la agricultura. Es momento de alzarnos, unirnos y reclamar. No nos olvidemos, todos podemos defender nuestro país, nuestra dignidad.